Hola y bienvenidos a la tercera parte del Masnavi. En esta ocasión vamos a revisar los libros 3 y 4, cuya temática básicamente gira en torno a las cuestiones más filosóficas. A pesar de ello, las historias que Rumi abarca en estos libros son bastante entretenidas y bastante didácticas. Sin más, los dejo con las historias del Masnavi. Los viajeros que se comieron al joven elefante. Un grupo de viajeros se había perdido en la selva y estaban a punto de morirse de hambre. Mientras decidían qué hacer, apareció un sabio que se compadeció de su desgracia. Les dijo que había muchos elefantes jóvenes en los bosques próximos y que con uno de ellos podrían comer en abundancia, pero al mismo tiempo les previno que si mataban a uno, con toda seguridad sus padres seguirían su pista y se vengarían. Poco después, los viajeros vieron a un elefante joven y rollizo y no pudieron resistirse a matarlo y comerlo. Solo uno de ellos se abstuvo. Luego se acostaron para descansar. Pero, en cuanto se quedaron dormidos, apareció un enorme elefante que empezó a oler el aliento de los que dormían. Mató sin piedad a todos cuyo aliento delataba que había comido carne de su vástago, dejando solo con vida al que había sido lo suficientemente prudente para abstenerse. El elefante en una oscura habitación. Unos hindúes exhibían un elefante en una oscura habitación y congregaron a mucha gente. Sin embargo, como el lugar estaba demasiado oscuro para ver al elefante, todos lo palpaban con sus manos para hacerse una idea aproximada de cómo era. Uno palpó su trompa y dijo que se parecía a un tubo de agua. Otro palpó su oreja y dijo que era como un gran abanico. Otro su pierna y pensó que debía ser una columna. Otro palpó su lomo y dijo que el animal era como un gran trono. Según la parte que cada uno palpaba, hacía una descripción diferente del elefante. Por decirlo así, uno lo llamó Dal y otro Alif. Los estudiantes y su maestro. Para ilustrar la fuerza de la imaginación, se narra la historia de unos estudiantes que urdieron un plan para engañar a su maestro. Los chicos querían hacer una fiesta y el más listo sugirió que cuando el maestro entrara en la escuela, cada uno de ellos se compadeciera por su aspecto enfermizo. Así pues, cuando entró, uno dijo: «Oh, maestro, qué pálido está usted». Y otro dijo: «Hoy parece muy enfermo», y así sucesivamente. Al principio, el maestro dijo que no le pasaba nada, pero como los muchachos insistían en que parecía muy enfermo, acabó dejándose engañar e imaginó que debía estar realmente enfermo. Así que regresó a su casa, pidiendo a los muchachos que le siguieran, y le dijo a su esposa que no se encontraba bien y que se fijara en lo pálido que estaba. Su esposa le aseguró que no estaba pálido y le trajo un espejo para que se convenciera. Pero él se negó a mirarse y se metió en la cama. Entonces ordenó a los muchachos que empezaran con las lecciones, pero ellos le sugirieron que no era una buena idea, ya que el ruido le provocaría dolor de cabeza, y él, de nuevo, les creyó, enviándoles a sus casas para fastidio de sus madres. Los milagros del profeta Mahoma. Se cuenta que, en una ocasión, estando el profeta presente en un banquete, su siervo, Anas, arrojó al fuego la servilleta que el profeta había usado. Sin embargo, la servilleta no se llegó a quemar, sino que fue purificada por el fuego. En otra ocasión, cuando una caravana de árabes viajaba por el desierto y se hallaba en gran peligro por falta de agua, el profeta, con una simple bota, aumentó milagrosamente el agua, que fue suficiente para abastecer las necesidades de todos los viajeros. Además, el hombre negro que llevaba la bota se volvió tan blanco y hermoso como José. Hubo otro episodio en que una mujer gentil se dirigía hacia el profeta,
llevando a su hijo de tan solo 2 meses en brazos, y la criatura saludó al profeta como el verdadero apóstol de Alá. En otro momento, estando el profeta a punto de calzarse sus sandalias, un águila se abalanzó sobre una de ellas y se la llevó alzando el vuelo. Y en ese mismo instante se vio una víbora cayendo de la sandalia. En un primer momento, el profeta estuvo a punto de enfadarse por ese golpe de mala suerte, pero al ver a la víbora, su enfado se transformó en agradecimiento a Alá, que le había salvado milagrosamente de ser mordido por aquella serpiente. La mujer que perdió a todos sus hijos. Una mujer trajo al mundo muchos hijos, pero ninguno vivía más de 3 o 4 meses. Con gran pesar se lamentaba a Alá cuando, de pronto, tuvo una visión en la que contemplaba los hermosos jardines del paraíso, con muchas mansiones y, sobre una de ellas, su propio nombre escrito. Entonces, una voz del cielo le informó que Alá aceptaba los dolores que había sufrido como si fueran sangre derramada en la guerra santa, ya que, debido a su sexo, no podía ir a la guerra como los hombres. Al mirar de nuevo, vio en el paraíso a todos sus hijos y gritó: «Oh Señor, se perdieron para mí, pero fueron salvados en ti». La construcción del templo más remoto en Jerusalén. El rey David tenía el propósito de construir un templo en Jerusalén, pero una voz divina le prohibió que lo hiciera, ya que había sido un hombre con las manos manchadas de sangre. A pesar de todo, la voz añadió que la tarea sería llevada a cabo por su hijo Salomón, y que su obra sería atribuida al mismo David. Según los textos, los fieles son hermanos, los sabios son una misma alma y no hacemos ninguna distinción entre los apóstoles. Según ello, cuando Salomón llegó al trono, inició la construcción del templo, que estuvo acompañada por varias circunstancias milagrosas. Por ejemplo, las piedras en la cantera gritaban y se movían solas hacia la ubicación del templo. Bilquis, reina de Saba, envió a Salomón 40 camellos cargados de lingotes de oro, pero Salomón los rechazó y envió a sus mensajeros de vuelta con una carta ordenando a Bilquis que abandonara el culto al sol y abrazara el Islam. También encargó a los mensajeros que explicaran a Bilquis todo lo que habían visto en su reino, urgiéndola a que renunciara a su soberanía y se presentara con toda humildad en su corte. Demorándose en su llegada, Salomón volvió a ordenar a los mensajeros que le dijeran que no tenía malas intenciones con respecto a ella y que solo deseaba su presencia en la corte para su beneficio espiritual. Finalmente, Bilquis abdicó de su dignidad real, renunció a todos los temas terrenales y, empujada por su deseo sincero de conocer la fe verdadera, se presentó en la corte del rey Salomón. Entonces, Salomón ordenó que se trajera el trono de Bilquis desde Saba, y un ifrit se ofreció a ir a recogerlo, pero Asaf, el visir, se adelantó. Salomón reanudó entonces la construcción del templo, tarea en la que fue asistido por demonios y hadas. Después, Alá probó a Salomón colocando en su trono a un falso doble. El sello de Salomón, que obraba milagros, había sido robado por un demonio llamado Sahar, que, asumiendo la forma de Salomón, se hizo pasar por él durante 40 días, en el transcurso de los cuales Salomón tuvo que vagar y mendigar su pan. Después de este percance, Salomón recuperó su trono y, una vez concluido el templo, empezó a lavar en su interior. Un día observó que un manojo de malas hierbas había brotado en un rincón del templo, y aunque se sintió muy afligido, creyendo que eso presagiaba la ruina del edificio, se consoló al pensar que, mientras viviera, no permitiría que el templo cayera en ruinas
y arrancaría todos los hierbajos que amenazaran la seguridad del templo, tanto el que había sido construido con las manos como el templo espiritual en su corazón. Bayazid y sus impías palabras cuando estaba fuera de sí. Antes de su muerte, el puro santo Bayazid predijo el nacimiento de Abul Hasan Harracani, especificando todas las cualidades que tendría este santo. Tras su muerte, ocurrió lo que había predicho, y Abul Hasan, sabiendo lo que Bayazid había anunciado, solía visitar su tumba. Uno de esos días encontró la tumba cubierta de nieve y oyó una voz que le decía: como la nieve, el mundo se desvanece. Te estoy llamando, sígueme y abandona el mundo. Los 3 peces. En un lugar apartado había un lago alimentado por un arroyo, y en ese lago había 3 peces, uno muy sabio, el otro medio sabio y el tercero tonto. Un día, unos pescadores pasaron por el lago y, después de haber espiado a los peces, corrieron a su casa en busca de redes. Los peces, que también habían visto a los pescadores, se quedaron muy preocupados. Sin perder un minuto, el pez más sabio abandonó el lago y se refugió en el arroyo, escapando del peligro inminente. El pez medio sabio tardó en reaccionar hasta que aparecieron los pescadores con sus redes. Entonces se dejó flotar en la superficie del agua, fingiendo que estaba muerto. Y un pescador lo cogió y lo arrojó al arroyo, salvando así su vida. Pero el pez tonto no hizo más que nadar y nadar desesperadamente, hasta que fue cogido por los pescadores y perdió la vida. La mula y el camello. Una mula le dijo a un camello: ¿cómo es posible que yo ande siempre tropezando y cayendo, mientras tú nunca das un paso en falso? El camello le respondió: mis ojos siempre miran hacia arriba y veo un largo camino ante mí, mientras tus ojos miran hacia abajo y solo ves lo que está bajo tus pies. La mula admitió la verdad de la afirmación y le suplicó al camello que fuera su guía en el futuro, a lo cual el camello accedió. Bueno, hasta aquí el video de esta ocasión. En el próximo material vamos a traer por fin el libro 5º y 6º de El Masnavi. Sin más por el momento, nos vemos a la próxima.